La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Eduardo Tejera, economista de mucho prestigio y también dirigente del Partido Revolucionario Moderno, es candidato a la vicepresidencia de esa organización y gran amigo de muchísimos años. Buenos días, Eduardo, un placer tenerte en el programa. Buenos días, Ramón y Alfredo. Bienvenido. Es un placer estar aquí con ustedes. Eduardo, porque la cosa está caliente a lo interno del PRM con el tema del supuesto acuerdo entre Hipólito y Luis. Hemos visto declaraciones de Chubasque, de Andrés Bautista, en fin. Se habla de división. ¿Cómo tú ves la situación del PRM? Yo sinceramente creo que no veo tanta alarma ni de división. Yo creo que más bien es pataleo de personas que no se siente que les es más difícil ganar. Por ejemplo, yo reivindico y apoyo, ya sea un acuerdo tácito, un acuerdo escrito, es el derecho democrático de un líder político apoyar a un candidato. Una cosa es apoyar y otra cosa es con el dedo escoger. Sí, porque al fin y al cabo son las bases que van a votar. Por supuesto. Entonces, ¿qué tanto show? Y que si son jóvenes, que si no va a haber arbitraje, que si no... y ellos entonces quieren unirse y que los escojan por consenso. Eso sí es dedo. Es un dedazo, por consenso. ¿Y no afecta eso la democracia del partido, el hecho de que lo logran el líder? Pero eso está en la mente de ellos, eso no está en el partido, ni en la militancia, ni en todo el proceso. Yo estoy participando en todos los eventos y hay total armonía, hay total paz. El proceso electoral va bien. Ahora, las figuras que están hablando disidentes tienen público, tienen prensa y crean como que división. División. Eso jamás va a pasar. Es que de eso no se está ni hablando. Y hay absoluta, como digo, armonía. Y yo digo, y bueno, de hecho escribí un artículo ayer en la prensa. Primero, que tanto Luis como Hipólito tienen el derecho a apoyar un candidato. Con o sin acuerdo. Aquí se le ha puesto como un San Benito a un acuerdo. Pero todos los políticos en todos los partidos democráticos del mundo. Y aquí se hacen acuerdos. ¿Y qué mejor acuerdo que escojan civilizadamente y democráticamente como candidatos a dos figuras que representan una nueva generación, que representan una cara fresca? José Ignacio Paliza para presidencia y a Carolina Mejía para secretario general. Que vale la pena presentar el afiche de Eduardo Tejera, porque es interesante. ¿Sí? Tú estás apoyando a Paliza, que es de Luis, y Carolina, que es de Hipólito. Es que para mí es camino a la unidad. Vamos a mostrar el afiche, por favor. Mírenlo ahí. Pero eso es camino de la unidad. Sí. Si Paliza está apoyado por Luis y Carolina, obviamente, por su padre Hipólito, pues ¿cómo se va a hablar de división si esas son las dos fuerzas políticas? Los demás no son líderes nacionales. Y esa dupla, Eduardo, perdón, no deja fuera entonces ese margen de jóvenes mayores, digamos, de 50, 60, que tienen la vida entera dentro del partido, que tienen un arraigo, esos viejos robles, no están representados en esa ecuación. Están representados, son candidatos, tienen que ganar. Están absolutamente representados y todos los días están en la prensa. Y todos los días están hablando de malos augurios, de división, de arbitraje. Entonces, los viejos no quieren ceder a los jóvenes. En el fondo, un problema, un choque generacional. Y lo están diciendo. No se trata de cambiar las generaciones. ¿Cómo que no se trata? Se trata de cambiar las generaciones. Es un relevo. Es un relevo, por lo menos para mí. Y yo soy parte de ese relevo porque yo tengo 70. Así que yo me voy también. Está muy bien conservado. Pero eres candidato. Pero diferente, no en la parte política, electoral, en candidato a la vicepresidencia para entrar a reformas en la maquinaria interna, organizativa y finanzas del partido. Mi aspiración y mi rol es totalmente diferente, no es electoral político, es interno. Yo iba a esa parte, Eduardo, porque yo conozco tu trayectoria, yo sé que tú eras un hombre de Peña Gómez, muy cercano a Peña Gómez. Hace muchísimos años, porque tú y yo nos conocemos hace más de 20 años, más de 30 años. Un poquito más. Por los 30 años. Son como 30, Eduardo. Sí, son por ahí. Entonces, son 21 vicepresidentes. Sí.
Y hay un apetito que hay 110 candidatos, Yo creo que son 117. 123. Exacto, lo cual indica que hay un apetito. Ahora bien, ¿qué se puede hacer como vicepresidente? ¿Qué tú te vas a plantear entre 21 vicepresidentes? Tu trabajo en el partido. Bueno, yo lo tengo más difícil, mucho más difícil que los disidentes. Porque yo no soy un candidato electoral. Yo, es más, primera vez que me presento a una Exactamente. campaña. Pero sin embargo, has sido una persona influyente en lo que era el PRD. Porque he sido parte de los cuadros técnicos, de lo que se llaman los cuadros tecnócratas, desde joven. Yo fui asesor bancario y director de CEDOPEX, Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, del doctor Salvador Jorge Blanco. Ya ahí estaba en el PRD y en el Estado. Estuviste en el Banco Central, creo. Estuve en el Banco Central primero, como asesor económico. Cuando don Diógenes. Con el doctor Diógenes Fernández, ese fue mi mentor y maestro, asesor económico del Banco Central y subgerente técnico financiero. En la época en que se creó el Fondo FIDE y el Fondo Infratur de Desarrollo Hotelero. Después con Peña Gómez, como has dicho. Es bueno, perdón, apuntar que Eduardo es doctor en economía. Sí, doctor en economía, sí. Historiador también. Bueno, yo digo que tengo como tres partes. La profesión es doctor en economía. Pero cuando no, también empresario, que es de lo que me gano la vida. Y de vocación tengo dos. Escribo, tengo libros de economía, libros de historia. Y la política siempre me ha gustado. He estado, desde que tengo 34 años estoy en política, en el PRD y ahora el PRM. Yo reitero, tú eras un hombre muy cercano a Peña Gómez. Bueno, cuando Muy Peña cercano. Gómez, esta es la experiencia que quiero brindar en mi candidatura para Y yo formar partido. fui a honra muy amigo de Peña Gómez. Tú fuiste muy Muy cercano, cercano a Peña también a Gómez. Peña Y Gómez. estaba en la Sin haber militado en el partido. Sin haber. Y trabajamos en la Comisión Económica. En la comisión sin yo económica ser miembro del trabajaste, partido. Sí. Me acuerdo que ahí nos tratamos mucho y tu padre aportó mucho en ese proceso. Gracias. Con ideas y tranquilidad y prudencia. No, y muy honrado porque ahí era, sí. era un grupo de gente muy destacada en la Comisión Económica. Peña llegó a aglutinar una comisión económica AAA. Bueno, en esa época, durante 10 años, yo estaba miembro de la Comisión Económica, miembro de la Comisión de Finanzas de Recaudación de Fondos, miembro del CEN y la Comisión Política. Así que yo he tenido vida partidaria interna. Y eso es la experiencia que quiero ofrecer. Y explicaré mis planes y mi programa para por qué me he lanzado de candidato a vicepresidente. Para muchos amigos me dicen, Eduardo, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Qué locura? Yo te lo iba a preguntar. ¿Qué locura se te ha metido? Así me lo dicen crudamente. Digo, mira, primero mi carácter es no estar sentado. Yo no puedo estar en los bleachers. A mí, mi carácter es muy activo, en cualquiera de los ramos que sea. Entonces, yo no puedo estar hablando que el PRM está débil, que el PRM no está bien formado, que el PRM no tiene oficinas en el interior del país, y yo decirlo y yo no hacer nada. Entonces, bueno, me toca presentarme y tratar de hacer algo. Mi candidatura, dije, es difícil porque yo no soy un militante de la base, yo no soy una persona conocida. Tú no vas a salir a la calle acá por Yo estoy saliendo porque a mí me gusta. Peña nos enseñó pueblo. Peña nos decía, todos ustedes economistas tienen que salir a coger sudor. Él nos decía eso. Que era una manera de compenetrarse con el pueblo y haya una retroalimentación. Entonces, de hecho, lo estoy haciendo. Voy a los distintos eventos que se están presentando. Ahora, mi programa es el siguiente. Yo, como vicepresidente, hiciste una pregunta. Es un cargo de segunda, sino de tercera. Sin embargo, en la maquinaria interna del partido, usted está en todos los organismos. Usted está en la Comisión Política, la Dirección Ejecutiva. Usted tiene acceso, y según su personalidad y conocimiento, a la Comisión Nacional de Finanzas. Así que dentro del partido tiene incidencia y se puede hacer. Aparte de las ideas que tú puedes aportar en el área económica. Claro. Y como dicen, el cargo no hace el monje. Depende su conocimiento, su personalidad.
yo creo que yo puedo aportar mucho a la parte organizativa. Por ejemplo, yo me propongo llevar y buscar hacer un plan y de manera de financiarlo, de que el PRM en el curso de un año tenga oficina en todas las cabezas de provincia. Oficinas con computadoras, con equipo moderno. Ahora tenemos 3 oficinas prestadas, 3 a nivel nacional. Que en la mayoría, por lo menos los municipios más grandes tengan también oficinas, computadoras, servicios de comunicaciones. Ahora no tenemos cómo hacer una videoconferencia. Ahora si se quieren comunicar con un dirigente o un líder en el interior es por celular. O la persona tiene que venir en su carro. Sí, es la modernización real. Es la modernización. Como en nuestras empresas privadas y en nuestra vida privada somos modernos y en los políticos estamos en el siglo XIX. Eduardo, ¿tiene el PRM esa política, digamos, de puertas abiertas que se ve en el PRD, que gente que venía de fuera podía calar rápidamente en el partido, cosa que no se ve en el oficialismo y en otros partidos de oposición? Sí. La filosofía es que ojalá entren más nuevas personas, que no se enquiste una clase política, que viva solo de la política y que convierta la política en una profesión. Así que puertas abiertas es que entre personas de la sociedad civil, que diga, pues me voy a lanzar, no me voy a quedar sentado quejándome de todos los problemas del país y no jugársela, tomar un riesgo y participar. Yo creo en participar, creo mucho que todos debemos participar. Otra propuesta que tengo es, la día de la oficina, buscar asistencia técnica con los partidos aliados internacionales y asistencia financiera para crear un moderno centro de cómputo. Un centro de cómputo conectado con todas las oficinas del país. El centro de cómputo de antes el PRD, como ahora el PRM, siempre ha tenido debilidades, ¿te acuerdas? Sí. Que siempre el día de las elecciones no se sabía. Y eso es clave. Y eso es clave. Entonces, mi trabajo o mi visión es de la ingeniería interna, la carpintería. Entonces, un centro de cómputo, yo en eso estoy muy concentrado y ayudar a los... Y tú tienes buenas relaciones internacionales. Sí, las tengo. Gracias al viejo PRD y a Peña Gómez. Otra cosa es el carnet. Los militantes no tienen carnet. Parece una sencillez, pero es parte de tener un padrón bueno y la gente esté identificada con su carnet. Otro elemento es la Comisión Nacional de Finanzas. Me gustaría mucho contribuir con proyectos e ideas dentro del partido para crear una verdadera Comisión de Finanzas. El PRM no tiene dinero. El aporte de la Junta Central Electoral que le toca y de las contribuciones de los militantes apenas recibe 200,000 pesos. Así que desde 520,000 que están en el padrón, 200,000 pesos. Eso no da para nada. Entonces hay que organizar todo un esquema de contribuciones voluntarias según el nivel de los ingresos de cada persona, de la militancia fija. Después otras trimestrales. También hay que organizar el rendimiento de cuentas, la transparencia. Por ejemplo, propongo que los estados financieros del partido, y ojalá que de todos los partidos políticos, pues se publiquen trimestralmente en la prensa, como la de la banca, las instituciones financieras. Eso es parte de la idea en la ley de partidos. Seguro. Si reciben recursos de la Junta Central Electoral, si reciben recursos de privados, entonces son recursos públicos, pues hay que hacerlos públicos. Transparencia. También quiero que en los estatutos, por ejemplo, se reformen en el PRM y que se prohíba ninguna donación de compañías extranjeras o subcontratistas locales. El caso Odebrecht. Eso no puede volver a sentar. Eso debía estar obligatorio por ley en todos los partidos políticos. Tenemos que romper esos vasos comunicantes entre empresas. ¿Y tú incluyes a los contratistas locales? Bueno, sí, al menos es un poco delicado eso, porque el contratista local puede tener otras obras. Pero por lo menos hay que buscar la forma de que el contratista local no sea un canal de dar la donación, que es lo que ha pasado acá. Licenciado, en este proceso... La Odebrecht no da directo.
Y este proceso me imagino que... Vamos a hacer Ok. una breve pausa porque estamos un poquito pasados de tiempo. Con tu permiso, Eduardo Tejera y los amables televidentes, Sí, sí, volvemos sí, perdón. porque tenemos muchos temas y yo quiero también tratar algo de economía, principalmente el tema fiscal con Eduardo Tejera. Quédense con nosotros, en unos minutos volvemos. Seguimos esa interesante entrevista con el doctor Eduardo Tejera. Hablamos ahora un poquito de economía. Salió recientemente publicado de que cada uno de nosotros y nuestra prole ya debe cerca de $2.800 por cabeza. ¿Cómo se explica eso? Bueno, ha habido en esta semana bastante ruido, o se despertó otra vez el tema fiscal y de deuda pública por el artículo de la licenciada Germania Montaz. Y la entrevista, ya fue una entrevista. Sí, también. y una entrevista muy buena, muy buen artículo, lo leí y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo he escrito mucho sobre la potencial crisis fiscal y de la deuda en el país, porque pienso que es imposible que un país pequeño, de economía abierta, tenga 11 años de déficit fiscales continuos. Y un déficit fiscal que se financia con endeudamiento. Entonces estamos financiando endeudamiento a niveles de $2.000 millones cada año, que es necesario para pagar el servicio de la deuda, capital e intereses. Bueno, pues el endeudamiento ha llegado a tal punto, externo e interno, que ya el 23% de los ingresos fiscales del presupuesto se dedican solo a pagar intereses. 23%. Es como si tú, Alfredo, de cada peso que te gana, 23 van para pagar intereses. Y por otro 22% el principal. Así que ya del presupuesto, un 53, 54% de los ingresos van para el servicio de la deuda. Entonces las personas preguntarán, bueno, ¿y cómo se financia el aparato del Estado? Los gastos corrientes, las inversiones. ¿Cómo? Con deuda. Estamos en una centrífuga que todos los años tenemos que emitir 2.000, 2.500 millones de dólares en bonos soberanos, bonos peligrosísimos para mí, porque son bonos que se pagan a término. No es un financiamiento por proyecto, para un proyecto de infraestructura. O sea, hay que volver a enganchar cuando se vence. Eso es un reenganche. Y no sabemos las condiciones en que esté el mercado internacional cuando nos toque esos reenganches. Entonces, nosotros estamos creando una economía que está sobre una base de una centrífuga financiera de deuda. Y debíamos cambiar ese modelo, y hay que cambiarlo, porque vamos a terminar como Puerto Rico, como terminó Argentina, España, Portugal, Grecia. ¿Tú crees, Eduardo, que estamos al borde de la insostenibilidad fiscal? No, al borde no estamos. Tampoco soy alarmista. Yo creo que podemos llegar ahí en 3 o 4 años. O sea, al gobierno que suena en el 2020 le va a tocar... Le va a tocar reforma. Sí, y ojalá que el presidente Danilo Medina cambie de opinión y la reforma fiscal integral empiece el año que viene. Para que hay un golpe político, entonces. La gente que dice reforma, de una vez dice, bueno, me van a subir el impuesto, me suben aquello, me suben esto. No, hay que también lo de rechazan. bajar, racionalizar. La reforma fiscal integral quiere decir por el lado del ingreso Y del gasto. y del gasto. Claro. También no se puede seguir con los gastos que hay en las dependencias que hay. Probablemente tenemos más de 200.000 empleados públicos. Y el problema no es el chiquito, el que gana 10 o 15 mil pesos mensuales. 10 o 15 mil pesos mensuales. El problema son los grandes, que cualquier director de un organismo medio inalámbrico gana 400.000, 500.000. Para no decir inorgánico. Orgánico. Bueno, hay como 6, 7 organismos, institutos, centros, competitividad, precompetencia, de esto, lo otro, que están adscritos en la órbita del Ministerio de Industria y Comercio. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Esa es la labor del Ministerio de Industria y Comercio. Pero los titulares ganan 500.000 pesos. Las secretarias ganan 150.000. Y todos son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que nos están endeudando. ¿Por qué esas labores no las hacen el Ministerio de Industria y Comercio? Entonces nosotros tenemos que hacer una reforma por el ingreso y por el gasto. Que permita que baje el déficit fiscal. La clave para empezar a desmontar la dependencia o la adicción a la deuda
es reducir o eliminar el déficit fiscal. Si eso se reduce y se baja, entonces no hay que tomar prestado. Y ese es un plan que debemos emprender bipartidista. ¿Tú crees que sin reforma es posible como el gobierno lo pretende, que es sobre la base de reducir la evasión? No creo que es suficiente, porque para eso necesita un cambio cultural, mental de la sociedad dominicana. Porque la evasión, le va a entrar a la evasión de los políticos, de los militares. O la marca de los chinos. La marca de los chinos le han cerrado los kioscos y su tienda. A los grandes no se cierra. Entonces, yo no me creo eso. Lo malo ahora, Eduardo, que no hay uno de los imputados que ustedes dos estaban hablando hace un rato, en el caso de Brecht, que tenga problemas tributarios. Ninguno lo llama todavía el flamante director de impuestos de la renta. Explíqueme. Al pelirrojo no le han dicho, explíqueme ¿de dónde? Todavía no sabemos. Todavía no sabemos si Ángel Rondón pagó por los 92 millones de dólares. Entonces, no va a ser suficiente. La evasión es un problema cultural, es un problema de actitud de la sociedad. Y mientras haya la corrupción, va a haber resistencia. Porque nadie quiere pagar impuestos. Es un problema. Si una parte se va a sobreprecio, a clientelismo político, a todos los programas estos de asistencia social tan politizados. Así que para usted bajar la evasión, usted tiene que ser más transparente. Usted tiene que crear confianza en el ciudadano, el contribuyente, que su dinero de impuestos está bien utilizado. Y que tiene límite. En verdad hay que hacer más reforma, la reforma fiscal integral. Y tenemos que cambiar este modelo de desarrollo económico que depende del endeudamiento público. Porque el Banco Central, y tú eres miembro de la Junta Monetaria, está cumpliendo su papel, está haciendo todo lo que puede. De contrapeso ahí al expansionismo fiscal. Y de tratar de mantener, como lo ha hecho, la actividad económica, con las políticas de reducción del encaje legal, dirección. El gobernador ha tomado buenas políticas de nuestra época en el Banco Central, que era encaje legal selectivo, dirigido hacia activar y desarrollar sectores específicos de la economía. Eso es lo que está haciendo muy bien. Lo celebro. La política monetaria tiene límites. Tiene un límite, claro. Un límite. Tiene límite. Y tiene límite porque es un arma de contrapeso, pero no es la única. Tiene que haber una política de exportaciones, fiscal, monetaria. Tiene que haber todo un conjunto de políticas públicas para tener un sano equilibrio macroeconómico y un sano desarrollo económico. Eduardo, va a ser oposición el PRM, porque se dice que aquí no hay oposición. Pero ya un PRM que yo creo que va a salir fortalecido, que va a salir unificado, que va a salir con una nueva dirección, va a jugar su rol opositor. Sí, yo estoy seguro que si salen las planchas y los candidatos jóvenes que se han presentado, y que no son tan jóvenes, son cuarentones, son medium well, están como un filete de término medio, tampoco son unos muchachos de 15 años, y yo estoy a decir que Duarte fundó la Trinitaria con 25 años, así que tampoco son unos cuarentones. Yo creo que vendrá toda una dinámica, una mística de reactivar el partido, tanto en la militancia interna como la capacidad de oposición. Yo creo que se va a reactivar la oposición política, la comisión económica, que ha estado callada. Ya no dan la rueda de prensa. No, parecería que Leonardo Faña es el único ahí que habla. Leonardo Faña, del sector agropecuario, es el único que uno ve ahí. El único. Y yo soy vicepresidente de la Comisión Económica. El presidente Arturo Martínez Moya, que es un gran economista. Que antes uno lo veía muy activo, pero como que ya... El partido ha caído un poco en una inercia, en el limbo. Y parte de este proceso es despertarlo de esa inercia y que
nueva dirección y una nueva generación sea ya más combatiente y esté luchando para el 2020. Organizar el partido, organizar las estructuras políticas, organizar toda la estructura a nivel nacional, provincial, municipal, distrito, comité de base, porque hay que hacerlo todo está por hacer. Usted no se puede imaginar, está todo por hacer en el partido. Pero con sangre joven se puede lograr mucho y se tiene que convertir otra vez en una real fuerza de oposición. Oposición constructiva, oposición inteligente, tampoco es ser oposición... Criticar todo, como que todo está mal, porque no todo está mal. Este país, en términos generales, es un país estable, democrático, que tiene desarrollo económico. Así que nosotros queremos un país mejor, pero tampoco está tan mal. Es decir, que yo no soy un crítico absoluto, yo no estoy. Eduardo, te agradecemos muchísimo la participación. Yo quiero que el director ponga de nuevo el afiche. Yo creo que sea un afiche unitario. ¿Cuál es su casilla ahí? ¿Cuál es que deben de marcar? Boleta 25. Vote por boleta 25 por Eduardo Tejera, candidato a la vicepresidencia del PRM. Perfectamente. Apoyando a José Ignacio Paliza y a Carolina Mejía. Esa es la unidad. Un binomio de la nueva generación. Eduardo, muchísimas gracias por tu participación. Bueno. La ventaja de los invitados que participan el viernes, que además de que van a estar en nuestro canal de YouTube, que es Telematutino 11RN, va a estar todo el fin de semana en la página web del periódico hoy.com.do. Esa entrevista aparece abajo en la parte inferior. Es decir, que el que no haya visto completa la entrevista tiene la oportunidad en el fin de semana. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias, éxito. Ramón. Merece ganar la vicepresidencia. Bueno, qué pena que yo no voto, si no yo votara por ti. Pero yo no soy miembro del PRM, ni de ningún partido. Tengo mi compañero Ramón, pero compañero de amistad. Nos vamos a comerciales, a la recta final del Telematutino 11.